justamente porque es importante. Muchas de las cosas que vamos a ver respecto del estrés tienen un correlato físico que se desprenden directamente de algunas investigaciones que se hicieron en el ámbito de la actividad física o de la biología directamente. Nos vamos a centrar en cómo es ese manejo del estrés dentro del contexto actual de cuarentena, en la pandemia. Pero, como vamos a ver en momentitos, hay algunas cuestiones del estrés que tienen un marco general que se aplican a todas las demás situaciones, no solo a la situación actual de cuarentena o de confinamiento que estamos atravesando. Bueno, lo primero que hay que decir es de dónde viene todo esto del estrés, ¿no? Porque la gente suele nombrar algunas palabras, definir algunas cosas, como dando por entendido que todos saben de qué están hablando, ¿no? Parece que cuando decimos estrés, todos sabemos de qué estamos hablando, y cuando damos por sentado que sabemos de lo que estamos hablando, corremos el riesgo de tener algunos malentendidos, ¿sí? Lo que vamos a hablar del estrés, el grueso del apartado teórico se va a apoyar en las investigaciones de Hans Selye, que es un médico austrohúngaro, fue el primero en investigar las reacciones de estrés en los organismos vivos. Él, si bien es austrohúngaro, se mudó a Canadá y en los años 50 publicó el libro más importante respecto al estrés, que se llama justamente El estrés. Y a partir de ahí es que empezamos a tener conocimiento profundo acerca de qué es esto del estrés, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones asociadas a los estímulos estresantes? Lo primero que hay que decir del estrés es que es un conjunto de reacciones que son necesarias para la vida. El estrés es un componente elemental en la evolución de la vida sobre la Tierra. Si no hubiésemos tenido que, los organismos vivos, no hubiésemos tenido que afrontar factores estresantes, medioambientes estresantes, seguiríamos siendo formas de vida unicelulares flotando en el océano, como arrancó la vida en este planeta. Entonces, gracias a que ha habido condiciones adversas en el medio ambiente, y los organismos vivos han sido capaces de sobreponerse a esas condiciones adversas, es que se fue dando el proceso de evolución y de crecimiento, y la enorme diversidad que tenemos hoy por hoy en el planeta Tierra como formas de vida. Entonces, lo primero que hay que decir del estrés es que es un componente inherente, fundamental, de la vida. La vida sin estrés no podría existir tal y como la conocemos en el mundo hoy en día. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Generalmente al estrés se la suele asociar se le da una connotación negativa, ¿no? La gente habla del estrés como si fuera algo malo. Y esto se debe a que el estrés en sí mismo se puede subdividir en dos tipos de estrés. El estrés bueno, entre grandes comillas, vamos a llamarlo estrés bueno, que lo vamos a llamar eustrés, la palabra adecuada, el término preciso es eustrés. Eu quiere decir equilibrio. Eso es cuando el estímulo que se presenta como estresor, el estímulo que viene a ser el obstáculo, puede ser sobrepasado por las capacidades del organismo de sobrellevarlo. Entonces, yo cuento con mis recursos para afrontar el estímulo que se presenta. Entonces, se da un pequeño desajuste, que ahora vamos a ver cómo se llama, y finalmente el organismo se sobrepone de una manera satisfactoria al estímulo estresante. Eso es el eustrés. Ahora, lo que socialmente se conoce como estrés tiene más que ver con la segunda manifestación del estrés, que es el distrés. El distrés es la manifestación negativa del estrés, y es lo que se empieza a instalar en el organismo cuando la capacidad de responder al estímulo estresante empieza a ser insuficiente. Por lo tanto, el estímulo estresante empieza a no poder ser manejado, lo que da como resultado el desgaste en el organismo de su capacidad de respuesta. Cada vez yo estoy más agotado y cada vez el estímulo se vuelve más difícil de manejar, justamente,
Por lo tanto, empiezan todas las reacciones desfavorables del estrés, que son las que socialmente se conocen como cansancio, intolerancia, agotamiento, insomnio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí puede tener una infinita cantidad de manifestaciones orgánicas. Cuando el organismo ya está agotado por no poder ser capaz de responder al estímulo que se ha presentado. Entonces, el estrés tiene tres fases, ¿sí? Se conoce también como reacción de alarma. Cuando se presenta un estímulo estresante, hay un primer momento en el que el estrés, el organismo desciende su capacidad. Si, por ejemplo, en este momento, de manera sorpresiva, un sonido muy fuerte sonara detrás de nosotros, todos nosotros nos sobresaltaríamos, ¿sí? Es probable que muchos de nosotros nos asustemos porque es un ruido fuerte e inesperado. Ese es el primer momento, la alarma, que me prepara para la acción, ¿sí? Cuando algo inesperado se hace presente, la primera reacción que tiene el organismo es liberar energía para que esa energía esté al servicio de la acción. Las reacciones ante las alarmas, por ejemplo, un sonido inesperado, por ejemplo, un animal salvaje que se presenta, no sé, un tigre se presenta en tu camino, ese primer momento lo que aparece es el cuerpo inyecta energía a través de un montón de mecanismos orgánicos, hormonales, etcétera, no importa, inyecta energía en el organismo para que actuemos. Pero, y esta es una de las cosas que pasa con el estrés, típicamente tenemos dos reacciones naturales. Por un lado podemos actuar, defendernos, o sea, la reacción de lucha o la reacción de huida. Son las dos reacciones naturales que tenemos los organismos vivos para reaccionar ante las amenazas. Por un lado la lucha, o por el otro lado la huida. Si ustedes lo ven en el reino animal, eso se ve muy claramente. Los animales tienen estas dos opciones, o corren o se defienden. Nosotros, como seres humanos, obviamente compartimos mucho del reino animal, somos animales muy evolucionados, pero animales al fin. Entonces este mecanismo lo tenemos muy internalizado. Cuando hay un factor estresante que se presenta, disponemos de estas dos reacciones automáticas, o luchamos o corremos. Luego, en el ser humano se da una tercera reacción, que es cuando estas dos reacciones naturales, la lucha o la huida, fallan, que es cuando nos quedamos paralizados. Probablemente ustedes en su vida han experimentado alguna situación, o conocen a alguien que haya experimentado una situación en donde se queda paralizado, ¿no? Pasa algo, hay un accidente o acontece algo inesperado, y la reacción que tiene la persona es de quedarse totalmente paralizado. Eso se ve mucho si han visto algunas catástrofes que se han transmitido por televisión, o incluso a veces en las películas se puede ver cómo intentan replicar algo de esto, ¿no? Hay gente que reacciona rápidamente, hay gente que se asusta y corre, y hay gente que se queda paralizada. Esa parálisis es la falla de los otros dos mecanismos, del mecanismo de huida o del mecanismo de lucha, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con...? Este es el bagaje con el que contamos biológicamente, ¿sí? O sea, como organismos biológicos, como animales, que somos los seres humanos, contamos con estas dos reacciones, o tres reacciones en el caso del ser humano, naturalmente. Ahora, ¿qué pasa en el ser humano que no pasa en todos los demás animales? Tenemos mente, por lo tanto, tenemos el sistema nervioso más evolucionado del planeta, a menos que tengamos noticia, y eso implica que tenemos la capacidad de fantasear, proyectar en nuestra mente escenarios posibles, futuros, y también tenemos una vívida capacidad de memoria, tenemos una capacidad del recuerdo muy, muy vívido. Tal es así que hace más de 100 años, Sigmund Freud, creador y padre del psicoanálisis, dijo algo que todavía sostenemos hasta el día de hoy, que es: la realidad humana es psíquica en naturaleza. ¿Sí? ¿Qué quiso decir Freud con eso? Que para el ser humano es real lo que ocurre dentro de su mente. Eso es la realidad para el ser humano. ¿Sí?
Si hay algo que ocurre realmente en el mundo, pero el ser humano no es capaz de percibirlo, de interiorizarlo de alguna manera a través de sus sentidos, entonces eso no es una realidad para el ser humano. ¿Por qué digo esto? Porque justamente va a ser esta inmensa capacidad que tiene la mente para recordar vívidamente o para proyectar hacia el futuro, lo que se va a volver en nuestra contra en las situaciones de estrés agudo. Por ejemplo, la situación que nos toca hoy en día con la pandemia o con la cuarentena. Entonces, ¿qué es lo problemático en sí mismo de la cuarentena? ¿No? O de la pandemia, en este caso, con todo esto del COVID-19 que está sucediendo. Yo siempre les cuento de una manera un poco graciosa a muchos de mis pacientes que antes de que comenzara la pandemia, allá por febrero o marzo, todos mis pacientes se quejaban de que tenían que ir a trabajar, ¿no? Entonces decían, qué ganas de estar en mi casa, me decían mis pacientes, ¿no? Un tiempito más tarde se declara la cuarentena, con lo cual todos tuvimos que empezar a quedarnos encerrados en casa, y los mismos pacientes que me decían, qué ganas de quedarme encerrado en mi casa, empezaron a decirme, qué ganas de salir de mi casa que tengo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pone de manifiesto esta anécdota? Que en verdad cualquier situación puede ser tomada de una manera problemática. Incluso situaciones que a priori no lo son, por ejemplo, estar en mi casa, no es en sí mismo un problema. Sin embargo, yo puedo hacer de eso un problema. ¿Cómo puedo hacer de eso? Como puedo hacer un problema de prácticamente cualquier cosa que suceda. No, ya movió ella, te toca a ti. O incluso lo que no suceda. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la cuarentena? Que al vernos confinados dentro de nuestros hogares, al imponerse un nuevo orden dado por la situación de emergencia de salud que hay en el mundo, hay mucha gente que lo está pudiendo sobrellevar de una manera bastante adecuada y hay gente que no lo está pudiendo sobrellevar de una manera adecuada. ¿Quiénes? Depende justamente de cómo se procese la información de tener que estar encerrados en casa. ¿Sí? Hay gente que hizo de esta cuarentena una oportunidad y aprovechó para hacer algunas cosas que tenía pendiente, estudiar, dedicarse a algún hobby, desarrollar habilidades que no tenía, por ejemplo, un montón de habilidades respecto de la tecnología. Yo trabajo con pacientes que ya tienen más de 50 años y que no tenían un manejo tecnológico muy, muy fluido, pero a partir de la cuarentena han tenido que desarrollar habilidades de manejo tecnológico y hoy por hoy manejan la tecnología incluso mucho mejor que algunos jóvenes. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque han podido hacer de la situación cuarentena una oportunidad y no un problema. Claramente la gente que ha sabido aprovechar o ha podido hacer de la cuarentena una oportunidad no es la más numerosa. Generalmente lo que más escuchamos es la gente que ha tenido problemas o que está teniendo problemas con la cuarentena y con tener que quedarse en su casa, o confinado, o no pudiendo ir a su trabajo, o no pudiendo realizar las actividades que solía realizar, como, no sé, entrenar, salir de paseo, hacer viajes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una situación externa que podemos llamar un problema. ¿No? En este sentido, la pandemia, el encierro, la cuarentena es un problema. Pero lo que hacemos nosotros es problematizarnos nosotros mismos a través de pensamientos, de reclamos internos, de reacciones emocionales. Todo nuestro mundo interno se ve alterado y sumamos nuestro problema interno al problema externo. ¿Sí? Y entonces, como resultado de esa combinación de problemas, internos más externos, tenemos una situación límite en relación al estrés. ¿Sí? Los mecanismos que suelen responder adecuadamente al estrés empiezan a estar agotados y empiezan a verse todas las manifestaciones negativas del estrés, como mencionamos hace un rato: insomnio, falta de apetito o sobreapetito, comer en exceso, tensiones musculares, úlceras, gastritis, tensiones en los vínculos, porque cuando yo no estoy en paz conmigo mismo,
tampoco puedo estar en paz con el ambiente que me rodea, por lo tanto empiezo a tener un vínculo tenso y problemático con toda la gente que está a mi alrededor, lo cual obviamente retroalimenta el problema y cada vez se vuelve una situación más problemática. ¿Eso por qué? Porque no estamos siendo capaces de manejar básicamente un aspecto esencial del ser humano que es nuestra mente, nuestra capacidad creativa, la capacidad creativa que tiene la mente. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, a través de estos dos mecanismos que mencionaba hace un rato, que es nuestra profunda capacidad de imaginación hacia el futuro y nuestra vívida memoria hacia el pasado. Traemos a nuestro presente situaciones del pasado y decimos cosas como, uy, hace 6 meses que estamos encerrados, ya no me aguanto más, yo pensé que ya a esta altura ya íbamos a estar afuera, todo ese tipo de cosas que no están en sí mismo en mi presente, sino que yo las traigo del pasado. O proyecto hacia adelante y digo, uy, ¿hasta cuándo va a ser esto? Ay, ¿qué va a pasar el año que viene? Y no me imagino y no voy a poder hacer las vacaciones que quería. Y todo eso lo único que hago es contaminar mi presente con un montón de situaciones estresantes que obviamente el cuerpo no puede identificar que eso es una fantasía, ¿sí? Como dijimos hace un ratito, la frase que dijo Freud, la realidad es realidad psíquica. Si yo en mi mente planteo un problema, mi cuerpo no sabe que eso es fantasía. Mi cuerpo reacciona como si eso fuera verdad. Seguramente todos los presentes han tenido en algún momento la experiencia de soñar, de tener un sueño, y, por ejemplo, un sueño donde desaparece un animal feroz, o un sueño donde nos estamos cayendo, por ejemplo, o algo peligroso nos persigue, y se han despertado asustados. Esa experiencia que muestra que la realidad mental es la realidad que manejamos. Luego, cuando nos despertamos y nos damos cuenta que era un sueño, podemos tranquilizarnos. Quiero que con ese ejemplo poner bien de manifiesto que lo que está en nuestra mente es lo que es real para nosotros. Entonces, si yo lleno mi mente de situaciones del pasado, hace tanto que estoy en la cuarentena, o problemas del futuro, lo único que estoy haciendo es retroalimentando el circuito del estrés, por lo tanto agotando mi capacidad de respuesta, por lo tanto haciendo cada vez más difícil sostener la situación de, eh, que nos toca atravesar. Nadie pidió una pandemia ni una cuarentena, sin embargo, la realidad es incontrolable, como ya seguramente todos saben. Es decir, yo no puedo elegir qué va a pasar, ni tampoco puedo elegir qué no va a pasar. Lo único que puedo hacer, siempre seguro, es elegir qué voy a hacer con lo que pasa, cómo voy a responder a lo que está pasando. El problema es que en vez de tener una respuesta consciente, la mayoría de nuestras respuestas son inconscientes, ¿sí? Entonces pasan estas cosas, nuestra cabeza se va para atrás, hacia el pasado, se va hacia adelante, proyecciones catastróficas hacia el futuro. Todo eso drena mi capacidad de respuesta en el aquí y ahora. Este es un poco el escenario en el que nos encontramos y es lo que he ido encontrando yo a través de la charla con muchos de mis pacientes y a través de los posteos que suelo realizar en las redes sociales. Ahora, ¿qué hacer con esto, no? Este es el problema, seguramente muchos de ustedes lo pueden reconocer más o menos de la misma manera. Bueno, si dijimos que el problema viene justamente dado por el no manejo de nuestra mente, tenemos que dedicar energía, tiempo a controlar, manejar, saber cómo funciona nuestra mente, básicamente saber cómo funcionamos nosotros mismos. Hace también unos 100 años, otro psicólogo, uno de los discípulos más cercanos de Freud, Carl Gustav Jung, dijo, cuando nos encontramos en una situación que no podemos cambiar, nos vemos ante la eventualidad de tener que cambiar nosotros, ¿sí? Entonces, cuando estamos en una situación que no puede ser cambiada, porque yo no tengo poder suficiente para cambiar la pandemia, ¿no? Entonces me veo en la eventualidad de tener que cambiar yo mismo. ¿Y qué es? ¿Cómo podemos decirlo en términos sencillos y coloquiales? Bueno, no ser yo mismo un problema cuando tengo que abordar un problema. Eso es un poco un pantallazo muy general y amplio de lo que es el estrés, no solo en situación de cuarentena, en relación a la pandemia por el COVID-19, sino en sentido bien amplio para cualquier otra situación. Si va a llover, si
mi pareja quedó embarazada, si perdí un trabajo, si gané en la lotería, si me compré un auto. Cualquier cosa puede ser utilizada por la mente como problema, por lo tanto desencadena todas las reacciones orgánicas que he mencionado hace un ratito como distrés. Acuérdense que cuando el problema puede ser superado, puede ser afrontado exitosamente, no es distrés, sino es eutrés, la manifestación positiva del estrés. También recuerden que el estrés es fundamental para la vida, no podemos vivir sin estrés, por lo tanto hay que saber hacer una buena gestión del estrés que tenemos en nuestra vida. ¿Sí? Muy bien. Esto es un poco el pantallazo general que quería darle del estrés. Claramente estos son temas que se pueden profundizar muchísimo, muchísimo más. Como les decía al principio, hay libros y libros escritos acerca de esto. Pero quería darle un pantallazo así bastante general y sobre todo en términos sencillos para que podamos dejar una linda base, un lindo punto de partida sobre el cual luego se pueden abordar las palabras, las preguntas, perdón. Así que si a los organizadores les parece bien, podemos dar lugar a las preguntas, si es que hay alguna. Buenas tardes. Buenas tardes. Le damos la apertura a todos los participantes a que puedan hacer sus preguntas. Pueden dejarlas a través del chat o, en todo caso, pueden levantar la mano en el Zoom y le podemos dar la palabra para que puedan preguntar. Aló, buenas tardes. ¿Sí podría precisar la diferencia de la clasificación o las variantes de las denominaciones del estrés? Diestrés me parece de haber escuchado. Lo positivo, lo negativo, por favor. Claro. ¿Cómo no? Sí. Estrés en sí mismo es un término que engloba dos reacciones. ¿Sí? Estas dos reacciones son, por un lado, el eutrés y por otro lado, el distrés. El eutrés, el primero, vamos a llamarlo de una manera didáctica, el estrés bueno, entre comillas. ¿Qué es un estrés bueno? Es cuando se presenta un estímulo y el organismo es capaz de responder adecuadamente a ese estímulo. ¿Sí? Por ejemplo, supónganse que en este momento empieza a sonar un sonido muy, muy fuerte en donde estamos, cada uno de nosotros. ¿Sí? Si es un sonido muy fuerte, probablemente sea un sonido desagradable para nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a tapar el oído. ¿Sí? Esa reacción tan sencilla como taparme el oído va a hacer que el estímulo que en su momento era molesto, estresante, disminuya en su intensidad, el sonido va a disminuir su potencia, por lo tanto voy a poder tener una respuesta adecuada ante ese estrés. ¿Sí? Por lo tanto estaríamos dentro de lo que sería una reacción de distrés. Vamos con otro ejemplo un poquito más sencillo. Supónganse que empieza a hacer mucho, mucho calor, y yo tengo ropa abrigada puesta. Entonces el cuerpo me va a empezar a avisar que tengo calor. ¿Sí? Esa primera reacción, esa molestia, es la reacción de alarma de la que hablábamos al principio. Entonces el cuerpo me avisa que tiene calor. Si yo soy capaz de sacarme la ropa y empezar a aligerar el abrigo que tengo, es probable que eso el cuerpo lo viva como una sensación agradable de alivio. La sensación de calor se va a empezar a disipar. Entonces, eso sería una respuesta adecuada, por lo tanto, EU3. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si la temperatura del ambiente sigue y sigue subiendo y yo ya me saqué toda la ropa que me puedo sacar, estoy desnudo, por ejemplo, y la temperatura sigue y sigue subiendo? Va a llegar un momento que el organismo no va a ser capaz de responder a una temperatura tan elevada. ¿Sí? Por lo tanto, los mecanismos de respuesta del cuerpo, la sudoración, la apertura de los poros, bueno, todas las reacciones que el organismo tiene cuando hace mucho calor, van a empezar a ser insuficientes y entonces el organismo va a empezar a sufrir. Desde falta de aire, quemazón, depende. Entonces, cuando el organismo puede manejar el estímulo que se presenta, estamos dentro de lo que sería el EU3.
Cuando el organismo no puede manejar el estrés que se presenta, estamos ante una situación de distrés. En ese sentido, la pandemia, la cuarentena, el encierro, hay gente que lo está sobrellevando bien. Por ejemplo, yo lo estoy sobrellevando fantásticamente bien. De hecho, les diría que para mí ha sido una bendición esta cuarentena en muchos aspectos, pero no en sí mismo por la cuarentena, sino por lo que yo pude hacer a partir de la cuarentena. ¿Sí? Y hay gente que no lo ha hecho así. Hay gente que ha sufrido, que sigue sufriendo muchísimo la cuarentena y el encierro, etc. Por lo tanto, va a empezar a estar más cerca del distrés. Y a medida que la cuarentena se siga extendiendo, si la persona no revisa el modo que tiene de vivir la cuarentena, entonces cada vez su capacidad de respuesta va a estar cada vez más deteriorada y se van a empezar a hacer presentes todas estas otras sintomatologías, ¿no? Como decíamos, puede aparecer insomnio, ansiedad, algunas alteraciones a nivel alimenticio u orgánico, tensiones en sus vínculos, todas manifestaciones de que la persona básicamente está de alguna manera sobrepasada, ¿sí? Por la situación que se está presentando, en este caso una cuarentena o la pandemia. ¿Se entendió un poco la respuesta? Sí, mire, lo felicito. Nunca alguien o no me ha hecho entender eso. Yo imaginaba que el estrés es como que una sobrecarga de trabajo y debo dejar ese trabajo, pero no me hicieron sentir como que es mi cuerpo el que reacciona de alguna manera y que eso yo tenía que tener un enfoque para darme cuenta. Ahora, también se generalizaba en mi idea de repente que ese exceso de estrés podía generar el cáncer o generar en una enfermedad, digamos, ya de un órgano interno. No sé si podría ampliar de repente, le agradezco. Sí, cuando la situación estresante no termina, no se puede afrontar de una manera adecuada. ¿Cuál sería la manera adecuada? Hay dos. Lo primero es que la situación externa cese, termine. Supónganse que toda la gente que viene sufriendo la cuarentena y el encierro, el día de mañana se levanta la cuarentena a nivel mundial y no hay más cuarentena. ¿Sí? Desaparece el COVID de la Tierra. Entonces toda la gente que estaba estresada por esta situación va a encontrar un rápido alivio. Eso sería una, o sea que el entorno cambia, lo de afuera cambia. La situación que era un problema desaparece. La otra opción es yo mismo, ¿sí? Ser trabajar conmigo para que la situación que se está presentando no siga generando un problema. Por ejemplo, a través de una terapia, a través de un reencuadre mental y psicológico de cómo veo la situación, empezar a ver la pandemia y la cuarentena como una posibilidad en vez de como una dificultad. Si empiezo a verlo como una posibilidad para algunas cosas, entonces claramente mi vínculo con eso va a cambiar. Y como resultado de ese cambio, el estrés va a bajar. Ahora, cuando eso no sucede, y la situación estresante se sigue sosteniendo en el tiempo, va a empezar a haber manifestaciones orgánicas en el cuerpo que pueden derivar para cualquier lado. Realmente esto ya depende un poco de cada persona, ¿no? Hay gente que tiene algunas áreas más débiles, vamos a decirlo. Por ejemplo, hay gente que siempre le agarra acidez en el estómago. Hay gente que siempre le agarra jaqueca. Hay gente que siempre tiene dificultades para dormir. Hay gente, por ejemplo, que se vuelve un obsesivo con la limpieza. Hay gente que se pelea, le afecta el estado de ánimo y tiene mal carácter y se vive peleando con la gente de su entorno. Entonces, no podemos asegurar que una situación estresante va a causar determinada condición o patología, pero sí podemos saber que alguna va a causar. ¿Cuál es la que termine causando? Ya depende de la historia personal de cada uno. Si hay antecedentes de cáncer en la persona o algo, y es probable que para ese lado vaya. Pero no podemos decir con certeza de que eso es lo que va a terminar aconteciendo. ¿Sí? Es una de las posibilidades dentro de un montón de otras posibilidades.
¿Mm? El cáncer Ento- es una enfermedad totalmente compleja, que no podemos minimizar las causas a un aspecto emocional o orgánico, sino que hay un montón de otras cosas como la alimentación, la contaminación del medio ambiente, el estilo de vida que se tiene, eh, qué tan bien hidratado estoy, bueno, un montón de otros factores que no tienen que ver directamente con el estrés, pero que hacen a la enfermedad en sí misma, ¿se entiende? Bien, y entonces mucho influye la manera de pensar y cómo reaccionar, doctor. Sí, yo diría que no es que mucho influya, sino que influye totalmente. Eh, Totalmente. exactamente, ¿sí? Miren, Oh, sí, esto, hay algo que, maravilloso. Sí, gracias. no, de nada, por ahí les puede servir un poco como orientadora a todos los participantes, a todos los que están escuchando. En el ser humano solamente hay dos causas de sufrimiento. ¿Sí? Ustedes buscan, rebuscan y solamente van a encontrar dos. Lo vamos a categorizar o englobar en dos grandes categorías. Por un lado, sufrimiento físico, es decir, algún dolor realmente físico de alguien se golpeó, hay alguna enfermedad presente que hace que alguna zona del cuerpo duela. Ese es el primer tipo de sufrimiento que tenemos en el ser humano. Que la verdad que es la menor parte del tiempo tenemos este tipo de sufrimiento. Es decir, la mayor parte del tiempo a los seres humanos no nos duele nada, salvo que alguien haya tenido la mala fortuna de nacer con alguna condición crónica que genere mucho dolor. En general, el ser humano está la mayor parte de su tiempo sin dolor físico. La segunda categoría que engloba la mayoría del sufrimiento del ser humano es el sufrimiento psicológico. ¿Sí? Lo que vamos a llamar, de una manera coloquial, pintoresca, el drama psicológico. ¿Sí? El drama psicológico que cada uno de nosotros se hace en su cabeza a partir de lo que quiere, lo que no quiere, pelearse con las cosas que pasan, querer que las cosas sean distintas de alguna manera, querer imponerle a la realidad lo que yo quiero en vez de empezar a ver qué es la realidad que se está presentando y cómo puedo actuar delante de esa realidad. Todo esto, todo este juego retorcido de la mente genera mucho sufrimiento en el ser humano. ¿Sí? El dolor físico se ataca con causas físicas, obviamente. ¿Sí? Si yo tengo algún dolor, o sea, me golpeé la pierna, me quebré la pierna y bueno, necesito un yeso, necesito ciertos cuidados paliativos de índole física. El sufrimiento psicológico requiere también un abordaje psicológico. Yo tengo que empezar a trabajar conmigo mismo para entender cómo funciona mi mente, cómo funciono yo mismo en relación a cómo veo el mundo, por qué lo veo de esta manera. Creemos que el mundo es como es, y en verdad el mundo es siempre una construcción, ¿m? Resultado de cómo veo el mundo. Por eso hay gente que puede ver en una situación dada un problema y otra persona puede ver en la misma situación una oportunidad. Porque la realidad es en sí misma neutra. No es ni buena ni mala. Depende de que hagas a partir de eso que se presenta, va a ser el resultado que esa experiencia tenga en tu vida. ¿Mm? Yo cuando digo esto, que es algo bastante fuerte, siempre pongo el ejemplo de Viktor Frankl, no sé si lo conocen, es un autor, es un psiquiatra, que fue apresado por la policía nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y estuvo prisionero en un campo de concentración durante años, y él, de esa experiencia, que podemos decir que es una de las experiencias más difíciles, terrible que puede pasar un ser humano, él hizo de esa experiencia una teoría psicológica, una nueva corriente terapéutica que se llama logoterapia, mientras la mayoría a su alrededor padecieron terriblemente la situación, hizo de eso una posibilidad para crear algo nuevo. ¿Sí? Entonces, si incluso esa situación tan extrema como estar en un campo de concentración puede ser transitada de un modo que no sea un problema para mí mismo, entonces quiere decir que el ser humano tiene en sí mismo la capacidad de afrontar todas las situaciones de una manera en que le permita salir por encima de la situación. Pero para eso, como decíamos recién, tenemos que conocernos a nosotros mismos, tenemos que trabajar con nosotros mismos.
¿Alguna otra pregunta? Y como un alcance, doctor, sobre el ELA, esclerosis lateral amiotrófica, ¿podría haber Bueno, alguna incidencia en esto de mis pensamientos? siempre una mente tranquila es el primer paso para afrontar cualquier situación, ¿sí? Entonces, cuando no estamos emocionalmente estables, generalmente toda esa desestabilidad emocional va a afectar negativamente cualquier cosa que tengan que hacer. La que sea, trabajar, estar en pareja, estar con mis amigos, estar en la playa sentado mirando al mar. ¿Cuántas veces ha pasado de que estamos en un entorno hermoso, rodeado de naturaleza, y sin embargo estamos tomados por nuestro drama psicológico? ¿Sí? Pensando todo el tiempo en lo que es, lo que no fue, me estoy peleando con algún pensamiento, todo esto, ¿no? Entonces, lo primero para poder afrontar cualquier cosa es estar en un estado interno de tranquilidad, ¿sí? Es más, te diría hasta de amorosidad, te diría la palabra más adecuada. Ahora, esto es lo que te va a permitir hacer un tratamiento adecuado de tu condición, si es una condición que tienes tú, o cualquier otra condición que se presente, lo que sea, un dolor de cabeza, un yeso que te acabas de poner porque te quebraste, la pérdida de un trabajo o cualquier situación. Lo primero es no ser yo mismo un problema cuando quiero abordar un problema. ¿Sí? ¿Se entiende? Muchas gracias, los felicito por el gran apoyo y felicitaciones a la Municipalidad de San Borja. Okay. Muchísimas gracias. Muchas gracias, psicólogo Maximiliano. Yo tengo una Tenemos unas cuantas más preguntas en el chat. Vamos a ir respondiendo una a una. La primera sería, ¿cómo ayudar a mejorar el aumento del estrés en adultos mayores en estos tiempos? Okay. En verdad lo que quieren hacer no es aumentar el estrés, ¿sí? Lo que quieren hacer es aumentar la tolerancia al estrés, ¿sí? Es decir, mejorar las herramientas que tengo para lidiar con el estrés. Cualquier cosa que sea salutogénica, es decir, que sume al estilo de vida de las personas, no solo las mayores, sino de cualquiera, va a trabajar, va a incidir favorablemente sobre el estrés. Por ejemplo, una dieta adecuada, por ejemplo, un descanso adecuado, por ejemplo, actividad física adecuada, obviamente, para la edad, paseos al aire libre, estar en contacto con la naturaleza. Estar en contacto con la naturaleza implica estar en contacto con la tierra, con las plantas, con algún animal y con el sol, con el medio ambiente. Y obviamente todas las expresiones artísticas favorecen un montón. Pintar, cantar, bailar, dedicarse a la construcción de barquitos, no importa. Cualquier cosa que sea tomado como un hobby y que la persona pueda disfrutar mientras la hace. Obviamente el trabajo con uno mismo a través de la psicoterapia, charlas con amigos, reuniones sociales, meditación, yoga, tai chi, son todas cosas que van a tener un impacto positivo para la persona que lo valore, ¿sí? Si yo tengo una persona y le digo, vamos a hacer yoga, y la persona sufre cada vez que tiene que hacer yoga, entonces no estoy haciendo algo positivo por ella. ¿Sí? Ahora, si la persona cada vez que va a hacer yoga se pone feliz, le gusta, entonces eso sí va a tener un impacto positivo. ¿Sí? Entonces son un montón de cosas. Hay algunas que nos hacen bien a todos, pero no todo funciona para todo el mundo por igual. ¿Sí? Esto que mencioné, estar al aire libre, estar en contacto con la naturaleza, tener un descanso sano y una dieta adecuada, eso funciona para todo el mundo. Cómo eso se implemente y se ponga en juego va a depender obviamente de los gustos personales ya. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos una pregunta a Rosa Bustos. ¿Puedes activar tu audio para poder hacer la consulta? Rosa, tu audio está cerrado. ¿Ahora me escucha? Ahora sí. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a Maximiliano por su tiempo, por estar con nosotros.
Yo quiero preguntarte varias cosas, pero por lo menos con una me voy a sentir satisfecha. Muy Estás bien. abordando el tema, gracias, el tema del estrés por la vía de los pensamientos. Cómo los pensamientos nos hunden, los malos pensamientos, ¿vale? Entre comillas. Pensamientos Sí. inadecuados, inoportunos, exagerados, excesivos, en fin. Pero ¿qué hay de las emociones? Acá estamos escuchando y la gente conversa bastante sobre el manejo de las emociones. Las Muy bien. emociones igual, y a mí me da la impresión que es más bien el inicio de antes que el pensamiento están las emociones. Me da la impresión también que cuando la gente no maneja, no controla, no identifica, a veces hasta ni siente, ¿no? Porque hay enfriamientos, llega a un punto en que las enfermedades que son silenciosas dominan su vida. Dime, Maximiliano, ¿cómo trabajas, por ejemplo, cuando ya encuentras a una persona que tiene úlceras, que es lo más sencillito, ¿no? Tiene sus problemas, que se pelea, y le arde el trabajo, le empiezan con las y empieza, tiene que tomar medicinas. ¿Cómo haces para abordar, para trabajar? Muchas gracias, ¿ya? Gracias. Lo primero, cuando algo del orden emocional ya tuvo su impacto a nivel orgánico, lo primero es empezar por lo orgánico. Si hay una úlcera, lo primero es ir con el médico adecuado, con un gastroenterólogo, por ejemplo, que ataque y que aborde el problema de la úlcera en sí mismo. Luego, lo que tenemos que hacer nosotros es comprender que esa úlcera es el resultado de un estilo de vida que yo tengo, de un modo de funcionar en el mundo. Si lo que quiero es que la úlcera no se vuelva a presentar, lo que tengo que hacer es entender qué de mi funcionamiento en el mundo es lo que causó esa úlcera y cambiar eso. Por ejemplo, las úlceras suelen estar bastante en relación a enojos no expresados. Te hablo de mi experiencia como terapeuta. Cada vez que hay enojos que no se expresan, algo del orden de lo que me trago empieza a ir hacia adentro en vez de para afuera, y eso empieza a tener un impacto negativo en la salud. Suponte que ese sea el caso, entonces, bueno, si tú fueras mi paciente y trabajaras conmigo, empezaríamos a ver cómo empiezas a expresar los enojos de una manera sana para ti, sana para el entorno, y que permita que la úlcera no vuelva a hacerse presente en el futuro. Pero una vez que la úlcera ya está presente, eso es un daño orgánico, físico, que tiene que ser abordado por el profesional adecuado. ¿Sí? Y para retomar rápidamente algo que dijiste, sí es verdad que las emociones tienen un papel fundamental, pero las emociones se desprenden de los pensamientos, ¿sí? En verdad nos estamos enojando, o sea, todo nuestro mundo emocional responde a nuestro mundo mental. Cualquiera de ustedes lo va a poder reconocer en su experiencia cuando decimos acá en Argentina se da manija, ¿eh? Uno se enrosca con algún pensamiento. Lo que pasa con las emociones es que empiezan a subir en ese sentido. Entonces yo empiezo a revivir el enojo y todas las cosas que me dijiste y todo lo que te podría haber dicho. Como resultado de todo ese juego mental voy a empezar a estar cada vez más enojado. De la misma manera, si yo empiezo a revisar pensamientos tristes, la tristeza no se va a hacer esperar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los pensamientos van siempre por delante de las emociones. Y a veces un estado emocional puede traer algunos pensamientos, pero no quiero profundizar tanto porque no tenemos tiempo, nos quedan 5 minutos y prefiero ver si hay alguna otra preguntita antes de poder cerrar. ¿Hay alguna otra pregunta antes? Muchas gracias. Sí, tenemos todavía un par de preguntas en el chat. Sí, la pregunta es, ¿cómo apoyar ahora en casa a un familiar que tiene mucho estrés? Una buena pregunta. Lo primero que tenemos que saber es que para poder ayudar a alguien, ese alguien
tiene que querer ser ayudado, ¿sí? No vamos a poder ayudar a nadie que no quiera ser ayudado. Este es el primer ítem, yo les diría, sin el cual no podemos avanzar. Una ayuda insolicitada, más que ayuda, es una intromisión. La persona que no está pidiendo la ayuda, si recibe de ti ayuda, lo va a ver como una intromisión, como una invasión, como alguna especie de exigencia. Así que lo primero es que la persona reconozca la situación en la que está y que reconozca que necesita ayuda. Ese es el primer paso. Una vez que ese paso está dado y la persona reconoce que necesita ayuda, ahí ya depende de las condiciones de vida que tenga esa persona. Como les dije recién, hay aspectos que van a servir para todos por igual, a tener una alimentación sana, un buen descanso, actividad física, contacto con la naturaleza y actividades recreativas placenteras. Todo eso va a ayudar a generar un estado interno más favorable para lidiar con el estrés. Lo otro que hay que hacer es identificar cuáles son los factores estresantes que podemos cambiar del entorno y cambiarlos, justamente. Los que no se pueden, obviamente no los vamos a poder cambiar. Yo no puedo cambiar la cuarentena, pero por ahí puedo cambiar, no sé, que esté todo el día el noticiero prendido y yo me esté haciendo mala sangre o esté enojándome mirando un noticiero. Tal vez eso es algo que pueda cambiar. Apago la tele o pongo dibujitos animados o música y rápidamente eso va a tener un impacto positivo en mi vida. ¿Alguna otra pregunta? La última sería, antes de terminar. Sí, tenemos una última pregunta que está dentro del chat. Nos mencionan, entiendo que en la pandemia es mucho más complicado manejar el estrés pasando a diestrés. En el caso de gestantes, ¿cómo podemos ayudar a este grupo, que se puede decir es más susceptible por el estado en el que se encuentra? Muy bien. En verdad, esto incluye a todos los niños, ¿sí? Voy a hacer una categoría más amplia. Los niños perciben el mundo a través del clima que hay en la familia, ¿sí? Los niños tienen una capacidad de adaptación infinitamente superior que la de los adultos, como probablemente cualquiera de ustedes que esté en contacto con niños lo pueda ver. Al niño, a un día lo mudás, un día le cambiás los hábitos, el niño muy rápidamente se puede adaptar, ¿sí? Ahora, cuando hay un clima familiar en el medio ambiente, un clima tenso, preocupado, angustioso, el niño va a estar rápidamente percibiendo eso, a veces mucho más sensiblemente que los adultos. Así que lo primero es, como decía antes, que los adultos que están ahí en el ambiente no sean parte del problema. O sea, un adulto que esté en paz y tranquilo va a desprender de sí mismo un ambiente, un clima pacífico, favorable, que los niños también van a percibir, ¿sí? Entonces, gestantes, niños o personas ancianas, no importa. Lo primero es trabajar mismo. Si ustedes quieren hacer un impacto positivo en su vida y en toda la gente que los rodea, trabajen con ustedes mismos, dejen de mirar para afuera, dejen de reclamarle a otro, dejen de estar peleándose con lo que está sucediendo o no afuera, y ustedes mismos sean una luz, ¿sí? Como dijo Buda hace 2500 años, si yo enciendo mi propia luz, esa luz va a iluminar a otros. Aunque no la haya encendido por otros, mi luz va a iluminar a otros, ¿sí? Entonces, trabaje cada uno de ustedes en sí mismo, en sus propios recursos para lidiar con el estrés. Mientras unas personas más amorosas se vuelvan, más pacíficas se vuelvan, más agradables se vuelvan, eso se va a volcar en el mundo. Y van a estar siendo parte de la solución y no parte del problema. ¿Sí? Ese es un poco el mensajito final para despedirme. Estoy terminando porque tengo que trabajar ahora, tengo pacientes. Les agradezco mucho la invitación, ha sido muy placentero para mí poder acompañarlos. Gracias a todos por la atención y por las preguntas. Muchas gracias a usted, psicólogo Maximiliano. Ha sido una excelente ponencia con muchos alcances para nosotros dentro de esta temática tan importante.
Y bueno, esperemos contar con usted en otra oportunidad. Le reitero las gracias a nombre de todo el Centro de Salud Mental Comunitario. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Hasta luego. Igualmente a usted. Antes de que se puedan ir desconectando, les queremos recordar que el día de mañana vamos a continuar con este ciclo de conferencias gratuitas. En esta ocasión vamos a tener una ponencia dada por la magíster Patricia Arrué Salcedo, psicóloga del Departamento de Adicciones del Hospital Herminio Valdizán. Va a ser del tema adicciones en tiempos de COVID-19. Esperamos que puedan participar con nosotros, va a ser a la misma hora y el link para que puedan conectarse va a estar en nuestra página de Facebook. Así que los invitamos a que puedan conectarse por ahí, le puedan dar like a la página y puedan seguir durante toda esta semana la celebración del primer aniversario del Centro de Salud Mental Comunitario de San Borja. Muchas gracias por su participación y nos estamos viendo el día de mañana.